Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena Belgrano Rawson, soy directora de escena de ópera y les hablo desde mi cuarentena en Buenos Aires. Quería agradecer a la compañía Lírica Disidente que me invitó a hacer esta cápsula. Y bueno, ellos quieren que yo les cuente un poquito sobre mi formación y mi trayectoria. Bueno, yo comencé en el teatro estudiando actuación. Trabajé como actriz en el Teatro Independiente y también paralelamente comencé a hacer asistencias de dirección. Fundamentalmente a Guillermo Guío, que es un gran director argentino, de quien aprendí muchísimo y que ha sido mi maestro, porque con él yo transité por primera vez todo lo que es el proceso de producción de una obra de teatro, todo el proceso de ensayos, y aprendí muchísimo de él, sobre todo con respecto a la dirección de actores, que es uno de los aspectos de la dirección que a mí más me gustan. Luego, siguiendo una intuición, porque no era otra cosa que una intuición, ya que yo no había transitado prácticamente la ópera en mi vida. Yo soy de San Luis, que es una ciudad en el centro de la Argentina, en la cual hay muy poca actividad teatral o musical, digamos, no es un gran centro cultural. Con lo cual mi experiencia de la ópera se reducía a los discos que tenía mi abuelo y algunos discos que había en mi casa, ya que a mi papá siempre le gustaron mucho los coros de ópera, Verdi, Wagner. Y sí tenía una formación en música clásica, yo había estudiado piano y me gustaba mucho la música clásica. Pero bueno, siguiendo esa intuición, decidí presentarme en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y entré y ahí comencé mi formación en la dirección de ópera. Una vez que terminé el instituto, empecé a recorrer el mundo laboral de la ópera desde distintos lugares. A lo largo de mi vida he sido stage manager, he sido asistente de dirección, he sido asistente de iluminación, he dado cursos de actuación para cantantes, fui parte del equipo de coordinación de regie del Teatro Colón, di clases de dirección escénica de ópera en el Instituto Superior de Arte y, bueno, por supuesto, también trabajando como directora de escena, tanto en Argentina como en Estados Unidos, dentro del circuito oficial y dentro del circuito independiente. Así que creo que he recorrido como muchos aspectos de la ópera. Paralelamente a eso, también he desarrollado una actividad importante como productora, también en distintos aspectos de la cultura, trabajando con festivales tanto independientes como oficiales, de música, de ópera, festivales en los que había instancias de formación. También en este momento soy parte del equipo de producción artística del Centro Cultural Kirchner y trabajé también en el rock, haciendo festivales como Lollapalooza o distintos recitales. Y voy matizando mi actividad entre la producción y la dirección escénica. ¿Dónde sitúo a la ópera en el contexto actual? Bueno, digamos, a nivel micro, estamos en este momento metidos en un contexto que implica una pandemia a nivel mundial, donde se han cancelado todas las actividades que implican aglomeración de gente y se habla de un retorno a las actividades muy paulatino. Se habla de poca gente en la audiencia, se habla de poca gente en el escenario y esto es como todo lo contrario a lo que requiere una ópera cuando se monta con todas las letras, digamos. En el escenario de una ópera tenemos solistas, tenemos coro, tenemos una orquesta en el foso, tenemos personal técnico, muchísima gente y tenemos la necesidad de tener mucho público. Es muy difícil plantear una producción de ópera para un público reducido porque los costos de la ópera son muy altos. Entonces, esa cantidad masiva de público en pocas funciones se hace necesaria. Entonces, la verdad que este contexto de pandemia es difícil
para la ópera. Y es difícil para los artistas de la ópera que requieren también de todo ese contexto para desarrollar su actividad y que por lo tanto sin él están sin trabajar. Después, saliendo de este contexto micro en el que nos encontramos en este momento, creo que la ópera es un fenómeno bastante particular. Es una manifestación del arte de la cual se dice que está por morir desde hace 100 años. O sea, hace 100 años que la ópera está por morirse. Y sin embargo no se muere. sigue funcionando. Y, por ejemplo, en Buenos Aires ha tenido muchísimo crecimiento. Aun cuando no hay sistemas de financiación para la producción operística específicamente. Pero sin embargo es una actividad que está creciendo, es una actividad a la que se está sumando mucha gente joven. Por ejemplo, el blog Ópera en Argentina, que es un blog que se dedica a la difusión y también al análisis de la escena operística, fundamentalmente la independiente en Buenos Aires, el año pasado publicaba algunos números muy interesantes. Por ejemplo, decía que en mayo del 2019 había habido 58 funciones de 21 títulos diferentes, mientras que en la misma fecha, en el 2018, había 24 funciones de 10 títulos. O sea, en el 2019 la producción de ópera se había incrementado en 142% respecto al 2018. Y eso había sido en manos de compañías independientes. Entonces, cuando uno ve este crecimiento exponencial de la actividad y en manos de compañías independientes, realmente es muy difícil estar de acuerdo con esta expresión que dice que la ópera se está muriendo o que es un género que necesariamente va a morir en algún momento por su complejidad. Creo que es esperanzador que haya gente joven interesándose por el género y creo realmente que es un género muy atractivo que puede ser reinventado de algún modo en nuestra época para atraer a nuevos públicos. Bueno, a ver, yo diría que el eje fundamental del trabajo de cualquier director es el análisis de la obra, tanto del texto como de la música. Yo me nutro mucho también del análisis del contexto histórico de esa historia y del análisis del contexto de producción de la ópera, o sea, el momento en el que el compositor la compuso. Porque también el análisis del momento de producción de la ópera nos ayuda a entender la mirada del compositor sobre una determinada historia. Hago mucho análisis de los personajes. Me gusta que los personajes de mis producciones tengan cuerpo,
que sean seres tridimensionales. No me gusta que el personaje transite la historia como si todo lo que le sucede fuera inevitable, digamos. Nosotros, a través del análisis y a través, digamos, de ver una ópera, sabemos cuáles son las decisiones que toma el personaje y cómo acciona en función de ellas. A mí me gusta mucho pensar cuáles son las otras posibles decisiones que tuvo en sus manos ese personaje y tratar de entender por qué eligió lo que eligió. Yo creo que cuando uno empieza a mirar de ese modo los personajes realmente adquieren cuerpo. Hay otro eje que es fundamental para mí, que ya no tiene que ver tanto con el análisis, sino que a mí me gusta mucho trabajar en equipo. Entonces, todos estos procesos yo los comparto con mi equipo y me nutro mucho de sus visiones también. Y este proceso continúa después en los ensayos. A mí me interesa mucho también lo que el cantante tiene para decir sobre el personaje, porque al fin y al cabo el cantante es quien lo transita con su cuerpo, entonces a mí me interesa muchísimo ver qué es lo que el cantante percibe de ese personaje. Y el trabajo final termina siendo el resultado de todas estas miradas. Digamos, yo como directora creo que uno como director tiene que tener un concepto claro y a partir de ese concepto claro que uno tiene que bajar muy claramente a los cantantes, uno a partir de ahí empieza a trabajar y a completar esa idea con la visión de toda la gente que está involucrada en el equipo. Pero bueno, esto como eje fundamental también, si lo quieren, desarrollar un concepto claro. Yo creo que cuando uno sabe lo que quiere contar y cómo lo quiere contar y eso es comunicado de un modo eficiente a todo el equipo y comprendido también por todo el equipo, a partir de ahí uno puede liberar un montón de instancias, porque pase lo que pase, en la escena se va a ir desarrollando todo según ese concepto. Entonces es muy liberador saber que toda la gente que está trabajando tiene todas las herramientas para poder avanzar por sí sola. No sé si me explico. No me gusta decirle a un cantante, te paras acá, vas para allá y haces esto. Me gusta explicarle todo lo que tiene que ver con esa escena, darle todas las herramientas para que él pueda trabajar su personaje y desarrollar la escena a partir de allí. Cuando nos enfrentamos a la ópera y al problema de la audiencia, porque la audiencia de la ópera está muy envejecida y nos vemos en la necesidad de, para mantenerla viva, crear nuevos públicos, ¿verdad? Hay alrededor de la ópera muchísimos prejuicios. Estos prejuicios son que hay que saber de ópera para poder ir y entenderla, que si no sabes nada no vas a entender, que está en otros idiomas,
que es caro, que hay que vestirse bien. Digamos, muchas ideas vinculadas al elitismo en la ópera. No todo esto es absolutamente cierto hoy. Y hay cosas que no son para nada ciertas. No hay que saber de ópera para entender una ópera. No hay que conocer el idioma para entender una ópera, ya que muchas hoy tienen sobretitulado. Y además, no hay que conocer el idioma para entender una ópera, porque la ópera también es una experiencia sensorial. Entonces, uno puede disfrutarla sin entender exactamente lo que se está diciendo. Con respecto al hecho de tener que vestirse bien, de ir a un teatro, de pagar entradas caras, y sí, es verdad, hay áreas en los teatros donde en determinadas funciones se requiere cierto código de vestimenta, hay sectores cuyas entradas son caras y también hay sectores cuyas entradas son baratas, son accesibles y a donde se puede ir de zapatillas. Pero cuando nosotros nos enfrentamos con el adulto, todos esos prejuicios pesan a la hora de acercarse al género operístico. Así que yo creo que lo fundamental es trabajar con la infancia y con la adolescencia. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ese prejuicio. Ellos se enfrentan al hecho artístico con toda su emoción, con toda su sensibilidad, con todo su asombro, y no están pensando no voy a entender o no voy a poder acceder a esto. Yo hice en su momento algunas charlas para la escuela en la que estaba mi hija, en la primaria. Era una charla muy básica, se explicaba qué era la ópera, había un PowerPoint, porque no había muchas herramientas, había un PowerPoint, trabajaba con algunos dibujos animados que todos hemos visto, Bugs Bunny, con Rossini, con Wagner, dibujos animados que ni siquiera se correspondían con la generación a la que yo me estaba dirigiendo, pero que esa generación de todas formas conocía y de todas formas recibía, y se daban cuenta de que en realidad, sin saber lo que era la ópera, ya la habían consumido a través de esos dibujos animados. Y siempre había algún cantante amigo que se acercaba para cantar en vivo, y eso generaba muchísima sorpresa en los chicos. El manejo de la voz, y tenían muchísimas preguntas interesantes para hacerles a los cantantes. Entonces realmente creo que trabajar con la infancia y la adolescencia son fundamentales como ejes para poder generar nuevas audiencias para la ópera. Y no solo nuevas audiencias, sino también nuevos hacedores de ópera. Porque a los 17 años, cuando tienen que empezar a decidir qué van a hacer de sus vidas en el futuro, qué van a estudiar, la realidad es que quizás quieran dedicarse a la ópera, quizás quieran cantar, quizás quieran trabajar en el detrás de escena, quizás quieran producir, quizás quieran componer, pero no va a aparecer esa idea en sus cabezas porque no saben que existe esa posibilidad. Entonces me parece importantísimo trabajar durante la infancia, durante la adolescencia, para sembrar esa posibilidad. Entonces ahí vamos con el tema de la itinerancia. Es importantísimo para mí que las escuelas vayan al teatro, que vayan a los grandes teatros y que haya una política de Estado, digamos, que haya políticas destinadas a que las escuelas puedan acceder a los teatros. Creo también que como programa es deficiente que la escuela vaya una sola vez al teatro. Creo que tiene que haber una continuidad de eso, y creo que tiene que haber además, tienen que haber programas para que esos niños y esas niñas que van al teatro después puedan seguir yendo por su cuenta, puedan pedirle a sus padres que la lleven. Me parece importante tratar de generar programas que articulen la escuela en el teatro, pero después la participación en el hecho teatral de todo ese alumnado que fue al teatro y que quizás se entusiasmó y quiere volver. Y también hay que llevar la ópera a la escuela, y hay que llevar la ópera a espacios a los que normalmente no llega.
ahí, bueno, entramos también en el tema de la financiación de esto y en la realidad de que es muy difícil llevar un espectáculo completo de ópera a una escuela o a un barrio que normalmente no accede a este género. Es muy difícil llevar un espectáculo completo de ópera a una situación de aire libre, pero la ópera es impactante igual cuando uno la trabaja en formatos reducidos. Y el formato reducido es un formato válido para presentar el género a quienes no lo conocen. Entonces, sí, la itinerancia es importante, es muy difícil de llevar adelante. Y creo que cuando hablamos de itinerancia también es importante tener una mirada federal sobre el país. No es yo genero un espectáculo en Buenos Aires y después giro con ese espectáculo. Creo que es importante que cuando la ópera gira tenga alguna articulación con el lugar al que va, para poder no girar con todo un paquete de gente, sino también para girar generando instancias de aprendizaje y generando espacios de expresión para los artistas locales. Porque si no, nunca vamos a lograr desarrollar una ópera fuera de la gran metrópoli, digamos, fuera del gran conglomerado urbano. Entonces es importante que esa itinerancia no sea solo, por ejemplo, en la Argentina, hablando específicamente de Buenos Aires hacia el interior del país, sino de Buenos Aires con el interior del país, de las provincias del interior por sí mismas, y que haya itinerancia entre provincias o coproducciones, porque sabemos que montar una ópera es caro. Entonces hay que pensar en trabajar en equipo y hay que pensar en aunar voluntades, porque si no es imposible realmente de llevar a cabo. Son como, siempre hay pequeñas compañías de ópera que van surgiendo y creo que entramos ya en el tema del financiamiento, que era otra de las preguntas. Pero el esfuerzo que tienen que hacer para lograr hacer una ópera en su ciudad es enorme. Entonces, generar una red que, por ejemplo, en el teatro eso es algo que está muy trabajado, en la música está muy trabajada, pero en la ópera es más difícil. Empezar a generar redes a lo largo del país que permitan hacer coproducciones, que permitan llevar producciones que estén armadas, pero que sea parte del equipo y que el resto del equipo se conforme en el lugar que va a recibir a la producción. Empezar a generar redes que nos permitan realmente itinerar con la ópera, porque si no es caro, es difícil y la financiación no existe. La financiación no existe, ¿por qué? Porque, por un lado, tenemos los teatros públicos, que sí están financiados por el Estado, pero que se circunscriben al teatro. Es muy raro que salgan de gira, es muy raro que una producción grande salga de gira o a lo sumo vaya a otro teatro grande en otra provincia. Pero desde lo estatal, en este momento no hay una política de difusión y de itinerancia de la ópera, por lo menos en la Argentina. Y después hay otro tema que tiene que ver con los subsidios, que es que la ópera no suele encajar en ningún formato de subsidio. Es como decimos, bueno, tenemos un proyecto de ópera, ¿dónde lo presentamos? ¿Un subsidio para la puesta en escena? ¿Un subsidio para la producción musical? O sea, la ópera hace que confluyan en sí muchísimas expresiones artísticas y los subsidios están parcializados, subsidios para teatro, subsidios para música. Entonces es muy difícil encontrar un subsidio en el que una ópera entre. Entonces las compañías independientes encuentran muchísima dificultad para trabajar. Se trabaja a pulmón, se sabe que no se vive de la producción de la ópera independiente. Es difícil el tema de los públicos, es difícil el tema de las salas, pero así todo sucede.
y la ópera sigue existiendo. Creo que en primer lugar lo importante es formarse, pero formarse más allá del canto o más allá de la dirección. Formarse en un sentido un poco más autodidacta. Sean curiosos, lean literatura, lean ensayos, lean estudios sobre las óperas, lean estudios sobre cualquier cosa. Siéntense en un bar y observen a la gente, caminen por la calle y observen a la gente, aprendan a observar con atención cómo la gente se mueve, cómo siente, cómo reacciona, porque todos esos son elementos que a la hora de construir un personaje nos van a ayudar mucho, que a la hora de decidir cómo vamos a contar una historia también nos van a ayudar mucho. Sean curiosos y si tienen ganas de hacer, hagan, porque es el único modo. Para poder hacer algo hay que empezar a hacerlo. Y no traten de hacer solos. Yo creo que es importante juntarse con otros que tengan las mismas ganas que nosotros, generar equipos, formar equipos, porque siempre es más fácil trabajar de a muchos. Siempre se llega más lejos, es más nutritivo. Trabajen juntos, generen redes, generen equipos, generen ideas en conjunto. Esas ideas siempre van a ser mucho mejores. Gánenle a la trampa del ego, que es algo que está muy presente en el mundo de la ópera. La ópera es algo muy grande, pero para que ese algo muy grande funcione tiene que ser la suma de muchas individualidades. No es el pensamiento de una persona, ni es el trabajo de una sola persona. Todos con su trabajo, con sus ideas, con su impulso, le dan forma a ese hecho maravilloso que es la ópera. No es una sola persona, no es la idea de una sola persona, no es la tiranía de una sola persona. Es un trabajo en equipo y si entendemos eso vamos a llegar más lejos.
Entonces, para las compañías independientes, formen equipos, formen redes, busquen ayuda, busquen amigos que los ayuden, busquen gente de distintas disciplinas y tengan siempre en cuenta que menos es más. Si yo no tengo el presupuesto para una gran escenografía, no construyo una gran escenografía, pero tampoco construyo algo que quiera parecerse a una gran escenografía, pero me queda a mitad de camino. En el teatro, las cosas a mitad de camino se ven mal. Eso es importante. Entonces, si tengo el presupuesto para una escenografía grandiosa, hago una escenografía grandiosa. Y si no, menos es más. Lo importante es contar la historia, lo importante es que nuestros personajes estén vivos, el famoso aquí y ahora del teatro. Lo importante es que nosotros disfrutemos los procesos, porque si nosotros disfrutamos los procesos, también el público va a disfrutar el resultado. Entonces, busquemos procesos amables, amables para el director, amables para el cantante, amables para la producción. Busquemos cuidarnos, porque donde nos cuidamos los procesos son mejores. Y apostémosle a que si no tenemos presupuesto, vamos al minimalismo y nos ocupamos de contar la historia que tenemos que contar, no de generar un espacio que no podemos afrontar económicamente. O sea, yo creo que eso es algo muy importante para las compañías independientes. Concéntrense en los recursos que tienen. Si lo que tienen es cantante y director, concéntrense en lo que pueden hacer, que es actuar, cantar y generar un hecho artístico que esté vivo. O sea, si decimos que la ópera se viene muriendo hace 100 años, también se viene muriendo lo que sucede arriba de los escenarios. ¿Por qué muchas veces vamos a la ópera y nos aburrimos y no nos gusta? Porque arriba del escenario no está pasando nada. Entonces, ocupémonos de lo importante que es que arriba del escenario pase algo. El vestuario, la escenografía puede venir después. Pero si yo tengo grandes vestuarios, grandes escenografías y a los personajes no les pasa nada, no voy a sostener ese público que me está costando tanto conseguir. Vayan al teatro, miren, escuchen. No vayan solo a ver ópera, vayan a ver teatro. Y si van a ver ópera, no vayan a ver solo óperas de repertorio, vayan a ver óperas nuevas, vayan a ver óperas contemporáneas, vayan a ver todo lo que puedan ver, vayan a escuchar música, aunque no sea un hecho performático teatral. Vayan a los museos, vayan a las galerías de arte, consuman arte, porque todo lo que ustedes consuman después en algún momento les va a servir para lo que ustedes quieren crear. Vayan a ver óperas aburridas, vayan a ver cosas que no les gusten, porque uno aprende mucho de lo que no le gusta. Cuando uno se aburre en el teatro, uno empieza a pensar, ¿por qué esto es así? ¿Por qué me lo están contando de este modo? Y ese es un muy buen modo de aprender también, porque nos hace reflexionar. Y disfruten. Eso, básicamente. Si tienen ganas de hacer, hagan, porque si no, no van a llegar a ningún lado. Pásenla bien y cuídense. Es importante que los equipos se cuiden. No se llega a ningún lado si uno no trabaja con amor. Y yo creo que el arte tiene mucho que ver con el amor. Entonces, a veces parece un lugar común, pero es importante. Pongan amor en lo que hacen y las posibilidades de tener buenos resultados van a ser mucho más grandes.